Hola a todos, damas y caballeros, amables amigos, les saluda el fabuloso Kadani, transmitiendo en vivo y en directo desde León, Guanajuato. Ay, qué padre. Y agradezco mucho que estén aquí conmigo, que estén viendo este video. Vamos a continuar con esta actividad tan bonita que es leamos la Biblia juntos. Y como hemos estado leyendo desde hace algunos días, estamos leyendo la epístola de Pablo a los romanos. Y hoy, 19 de noviembre, tenemos aquí en mi guía de estudio bíblico que debemos leer el capítulo 6, 7 y 8 de la epístola a los romanos. Así que vamos a comenzar. Recuerden que en este espacio, en esta serie de Leamos la Biblia juntos, solamente estamos leyendo la Biblia, nada más. No interpretamos, no explicamos, no decimos nuestras opiniones, no. Nada más leemos la palabra del Señor así como está. Si alguno de ustedes tiene alguna duda y cree que yo pueda respondérsela, bueno, pues escríbanla ahí en los comentarios y trataremos de responderla. Y si no puedo yo, pues ya voy a le pido ayuda a alguien que yo creo que pueda. Capítulos 6, 7 y 8 de la epístola de Pablo a los romanos. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Wow. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Wow. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque a ver, sabiendo esto, repito el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Aleluya. Porque en cuanto murió el pecado, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Pero vivos para Dios, perdón. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Órale, o sea, no te dejes llevar por tu cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Wow. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, repito, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Ok. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaréis, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de hacer, erais libres acerca de la justicia. O sea, no tenemos nada que ver con la justicia. Ok, repito, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, de la injusticia y de la iniquidad. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Subrayen eso también así. Ok. Ahora que somos libertados del pecado, debemos santificarnos. Padrísimo, padrísimo. Está súper claro. Esto sí no hay ahí, no creo yo. O sea, algunos de ustedes tendrán una duda por ahí de qué significa todo esto. Bueno, pues está hablando de la diferencia entre la vida anterior y la vida actual, ahora que somos creyentes. Entonces, de todas formas, si alguno de ustedes tiene alguna duda, ya sabe, ahí abajo en los comentarios, pónganla y a ver si la solucionamos. Entonces, ese fue el capítulo 6. Vamos a leer ahora el capítulo 7 de la epístola de Romanos. Hoy nos toca leer 6, 7 y 8. ¿Ok? Dice así. Y sigue el discurso. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero, si su marido muriere, es libre de esa ley. Uy, abusado aquí. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso está muy grueso lo que acabo de leer. Así también vosotros eran hermanos míos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Está súper. Seguimos, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahí está. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hay que leerlo con mucho detenimiento, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de que somos esclavos del pecado cuando pecamos. Es tremendo. Es cuando decimos no lo vuelvo a hacer, te prometo, y volvemos a caer, ¿no?
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese, hasta el día de hoy me pregunto eso igual yo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay que cuidarnos mucho, hay que cuidarnos mucho. Porque, eh, nuestro cuerpo no le gusta lo santo. A nuestro cuerpo no le gusta lo sagrado. A nuestra carne, a nuestro espíritu sí, pero a nuestro cuerpo no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues ese fue ese fue el capítulo número 7. Ahora vamos a continuar con el capítulo número 8 para terminar con la lectura de hoy. Ahora pues, fíjense, ya habló el capítulo anterior de todo lo que pasa con los que son pecadores. Ahora pues, en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Uy. Así que si tú ya estás en Cristo Jesús, no hay nada que te condene. Grueso, grueso. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Porque la ley del Espíritu da... A ver, sigo, perdón, se me está esta vía. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vuelvo a leer el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Que pues padrísimo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ojo ahí, para ser el requisito para ser hijos de Dios es ser guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y así hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¡Ay, qué bonito! La creación espera que nosotros seamos glorificados, vean, o manifestados. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Fíjese. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, ya queremos que se acabe esto, ¿no? Nosotros le pedimos a Dios, ven Señor, ven ya. Porque es esperanza, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, obvio. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. ¿Sí, verdad? Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? A ver, vuelvo a leer. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó de la obra redentora del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios los justifica, es tremendo. Si Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Pam! Esta es una bomba así. ¡Ah! Aleluya. Padrísimo, padrísimo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Subraye también esa última parte. Subraye todo el capítulo. No, 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 es una joya esta epístola de Pablo a los romanos. Ok, pues bueno, pues ya hoy sí ya se hizo un video bastante larguito. Fueron 3 capítulos y 3 capítulos bastante nutridos, ¿verdad? Están bien padres. Bueno, pues yo creo que ya por hoy ya cubrimos la lectura del día de hoy 19 de noviembre, capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Espero que haya sido de mucha bendición. Ya saben, si les gusta este video, denle like, comparten, comenten, suscríbanse, denle click a la campanita para que cada vez que soy un video les llegue una notificación y YouTube nos trate mejor y nos empiece a pagar. Ojalá algún día YouTube nos pueda dar algo, cuando menos para poder seguir avanzando. Pues Dios los bendiga mucho. Recuerden, yo soy Fabuloso Cadani, transmitiendo en vivo y en directo desde León, Guanajuato. Estamos todavía en la capacitación misionera. Estamos por reanudar las prácticas misioneras. Entonces, por ahí estén pendientes, no se pierdan ningún capítulo ni ningún video, porque vamos a darles noticias acerca de nuestro proyecto misionero. Pues Dios los bendiga mucho. Yo soy Fabuloso Cadani. Sigue orando por nosotros y adiós.